Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que todos estén muy bien. ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos acá y tenemos los cultos por internet por el momento, pero bueno, vamos a aprovechar de la tecnología una vez más y darles la enseñanza de la palabra de Dios por este medio. Entonces, hermanos, en el momento solamente vamos a tener el culto de hoy por internet. Si Dios quiere, vamos a volver a la iglesia este miércoles a las 7 y también tendremos el culto en la iglesia el otro domingo, pues de este domingo en 8, otra vez allá en la iglesia. Entonces, para que sepan, para que también estén en la iglesia. Bueno, hermanos, para continuar, la otra semana, la semana pasada, en la introducción de nuestro tema del año, que es ser discípulo, nosotros vimos el significado de la palabra discípulo. Y básicamente, hermanos, este término, discípulo, y la idea de ser discípulo, trae la idea de seguir a Cristo, de seguir a Cristo. Y recordemos, la capacidad de seguir viene de tener los ojos puestos en Él y hacer lo que Él hace. Queremos ser sus discípulos. Ahora, hermanos, como sus discípulos, luchamos un poquito internamente, ¿cierto? Con nuestra confianza personal. Pensamos que Jesús lo puede hacer o puede hacer lo correcto, puede seguir el camino y hacer la voluntad de Dios porque Él es Jesús. Él es Dios en la carne. Pero yo no puedo hacerlo. Yo soy una persona débil. Yo soy una persona con muchos defectos y muchos pecados. Y hermanos, un desafío que tiene el maestro con su discípulo en general es remover esa incertidumbre que tiene el discípulo. El maestro, hermanos, quiere que su discípulo tenga confianza, no en sí mismo, sino en quién es como cristiano. Y si no tiene esa confianza, hermanos, va a ser muy difícil y va a tener muchas dificultades en el camino. Como discípulos de Jesucristo, hermanos, esa confianza viene del conocimiento, de conocer lo que insinúa nuestra salvación. La salvación incluye, como dijo alguien, la obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna y de alineación a la filiación. Entonces, hermanos, vamos a investigar un poquito en estas semanas el alcance de nuestra salvación, que se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Maestro. Y ojalá, hermanos, al fin de esa parte de nuestro estudio, de nuestro tema, ser discípulo, al fin poder tener un poco más seguridad en quiénes somos y poder seguir el camino de Jesucristo un poquito mejor. Eso, hermanos, nos ayudará a no preocuparnos tanto acerca de nuestro destino y enfocar en el camino de nuestro Maestro y seguirlo a donde Él nos lleve. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que deberíamos hacer.
Confíeme, hermanos. Necesitamos esa confianza para seguirlo y hacerlo correctamente, porque el camino de Jesús, como ustedes saben, puede ser complicado. Como dice Mateo, en Mateo 7:14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, vamos a mirar esta semana a la salvación por la doctrina de la justificación. Ahora, vamos a Romanos 3. Romanos 3, y allí vamos a leer un pasaje importante y claro acerca de nuestra justificación en Cristo. Romanos 3:20 dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificado delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar en justicia en ese tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Entonces, hermanos, en ese pasaje podemos ver ese término tan importante, esta idea tan importante, la justificación. Aparece 4 veces en versículo 24, en versículo 26, en versículo 28 y en versículo 30. La justificación. Entonces, hermanos, por medio de hoy y también en las semanas entrantes, como con nuestro tema ser discípulo, que vamos a poder intentar hacer es estudiar un poquito el alcance de nuestra salvación para poder arrancarnos más en Cristo, porque lo necesitamos más que nunca durante ese tiempo, porque muchos cristianos se desvían por X o Y. Pero yo estoy seguro, si nosotros tenemos una confianza mayor en nuestra salvación y en quienes somos como cristianos y discípulos, eso nos va a abrir el camino un poquito más y ayudarnos a seguir sin interrupción en nuestra vida acá en la tierra. Recuerden, lo que queremos ser como cristianos, como discípulos, es seguidores y seguidores fieles, sea lo que sea la situación. Entonces, antes de continuar, vamos a orar.
Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por cada oyente y cada persona que nos está viendo. Señor, queremos orar por ellos. Yo sé que muchos de ellos están enfrentando tiempos difíciles, tiempos pesados. Señor, queremos orar específicamente por la familia de hermano Freddy y Elizabeth y Rosmira. Tuvieron una muerte en la familia y Señor, queremos orar por ellos, que tengan gracia, paz y misericordia, Señor, que tú les des a ellos algo sobrenatural durante ese tiempo pesado para ellos, Señor, para que puedan salir al otro lado con gozo y tranquilidad, sabiendo que tú tienes todo bajo el control y Señor, y para que también puedan confiar totalmente en tu perfecta voluntad por medio de esa situación tan pesada. Señor, también queremos orar por el estudio y la predicación que tenemos esta mañana, que me des lo necesario, las palabras correctas y también el poder del Espíritu Santo. Señor, por favor, bendice a cada oyente. Señor, si hay personas que no han creído en Jesucristo como su Salvador personal, Señor, que lo hagan y que lo hagan ahora mismo. Señor, por favor, ayúdanos en ese tiempo, bendícenos en ese tiempo y más que todo que sea glorificado y magnificado nuestro Señor y Salvador Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, como estaba orando, hoy va a ser más como un estudio, porque lo que queremos hacer como discípulos es conocer un poquito más de quiénes somos, de lo que insinúa nuestra salvación para ayudarnos en nuestro camino. Porque muchas veces nos desviamos en el camino como discípulos por dudas, ¿cierto? Por dudas. Y en tiempos difíciles, como estamos viviendo en ese momento, hay muchas dudas, hay muchas dudas. Y el enemigo está ganando muchas batallas con los hijos de Dios por incertidumbre. Entonces, lo que queremos hacer es darle a los discípulos de Jesucristo esta mañana más confianza en su misión y más seguridad en quienes son. Bueno, entonces, hermanos, vamos a empezar esta mañana con la idea de la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, para decirlo sencillamente, la justificación significa declarar a alguien justo. Declarar a alguien justo. Para decirlo un poquito más profundo, con más detalle, podríamos decir lo siguiente. La justificación es una decisión judicial en un caso penal, afirmando que una persona acusada está en plena conformidad con los requisitos de la ley. Una definición un poquito más larga y clara y detallada, pero muy buena. Muy buena. Entonces, la justificación, hermanos, eso es lo que tenemos como hijos de Dios, eso es lo que tenemos como discípulos de Jesucristo, si lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, ser justo es ser declarado bien con Dios. Bien con Dios, pero ¿cómo así, pastor? Acerca de sus santos requisitos. Sabemos que Dios es un Dios santo, perfecto, supremo, alto, ¿cierto? Y sus requisitos de santidad también son así. Y nosotros, como seres humanos, no somos así. Entonces, para nosotros llegar a este nivel de santidad es imposible. Entonces, Dios, cuando Él declara a alguien justo delante de sí mismo, eso básicamente quiere decir que esa persona está bien con Él acerca de esos
requisitos de santidad y perfección. Entonces, si somos justos delante de Dios, estamos bien con Dios. Hermanos, ser justo es el opuesto de ser condenado. El opuesto. Uno que es condenado delante de Dios es culpable. Uno que es condenado delante de Dios no tiene esperanza. Uno que es condenado delante de Dios va a ser echado en la condenación por toda la eternidad en un lugar que se llama el infierno. Entonces, la diferencia entre ser justo y ser condenado es muy grande. Y es toda la diferencia. Es muy, muy importante. La justicia. La justicia. Hermanos, podemos ver un ejemplo de alguien que mide la justicia a los demás en el Antiguo Testamento, con los jueces, con el pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio, capítulo 25, 1. Vea lo que dice. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al inicuo. Eso es lo que hace un juez. Da a uno la justicia y da a otro la condenación por lo que has hecho. Entonces, ser justo delante de Dios es recibir esa bendición, ese regalo de ser declarado justo, bien, suficiente, inocente delante de sus santos requisitos de la ley. Hermanos, ustedes han escuchado de Martín Lutero, ¿cierto? El reformador, muy conocido, muy poderoso. Y él dijo a alguien que tiene que ver con ese punto. Él dijo, si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. Y hermanos, así es. La justificación. Es muy importante conocer y saber que como discípulos de Jesucristo nosotros somos justos y tenemos la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica la justificación? Ahora es donde nosotros vamos a entrar en lo que podríamos decir la carne de este estudio, la carne de ese mensaje. Y hermanos, es muy importante estudiar la palabra de Dios y tenerla conocida en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nosotros básicamente, si lo resumimos, nosotros somos una composición de nuestro conocimiento como seres aquí en la tierra. Y si queremos ser discípulos efectivos, eficaces, poderosos, capaces de seguir, sea lo que sea nuestra situación, nosotros tenemos que saber esa información de nuestra salvación y nuestra justificación. Entonces vamos a mirar rápidamente, pues no tan rápidamente, pero vamos a mirar aquí un poco más en detalle de nuestra justificación y lo que dice la palabra de Dios y cómo se aplica la justificación. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar vamos a Romanos 3. Romanos 3, 21. Aquí, hermanos, yo quería decirle y mostrarle que la justificación, ser declarado justo, ser declarado bien delante de Dios, la justificación se centra en una persona.
No se centra en una religión, no se centra en un acto religioso, no se centra en una obra, se centra en una persona. Se centra en una persona. Romanos 3:21, vean lo que dice. Dice, mas ahora aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Ahora, aquí se refiere a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, hermanos, la justificación no se centra en la ley, no se centra en las obras, se centra en una persona. Y esa persona es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y Él se llama Jesucristo. Entonces la justificación se centra en Él. Si queremos la justificación, obviamente hay que tener a Él. Ahora vamos a un poquito más abajo, Romanos 3:24-25. Vea lo que dice ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Hermanos, aquí, ¿cómo se aplica la justificación? Primero, se centra en una persona, Jesucristo. Aquí podemos ver también que la justificación costó la sangre de Jesucristo. Entonces la justificación no es algo barato, es algo costoso. Le costó a Cristo su sangre, le costó a Dios la sangre y la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces se centra en una persona. ¿Quién es esa persona? En Jesucristo. Y costó la sangre de Jesucristo. O sea, sin la sangre de Jesucristo no hay justificación para nadie delante de Dios. Se encuentra en la sangre de Jesucristo, la que Él derramó por nosotros aquel día en la cruz del Calvario. Ahora, en el mismo capítulo, versículo 22, Romanos 3:22, vea lo que dice. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Aquí, ¿cómo se aplica la justicia, discípulo de Cristo? ¿Cómo se aplica? La justicia, la justificación me aplica a mí por colocar mi fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo y su sangre y lo que Él hizo aquel día por mí. Así, hermanos, es como se aplica. Es como se aplica la salvación y la justificación, que es un elemento demasiado importante de la salvación, a mi persona, a mi vida espiritual, por creer. Romanos 3:22. Podríamos leer Romanos 10:10 también. Él dice, ese versículo dice lo mismo, que la justicia es por creer en Cristo. Hermanos, eso es muy importante resaltar, porque la religión dice lo contrario. La religión dice que uno se hace justo delante de Dios por hacer lo justo delante de Dios y delante de los demás. Pero, hermanos, ese pasaje, entre muchos otros, dice lo contrario. Si queremos ser justos delante de Dios, si queremos recibir la justificación y la justicia de Dios, solo hay que creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces la justificación me aplica por colocar mi fe en Él, en Jesús. Ahora vamos a 2 Corintios 5.
2 Corintios 5, versículo 21. Vea lo que dice. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se aplica la justicia, hermanos? La justificación cambia nuestra posición eterna. En el momento de creer en Jesús, en su sangre, en lo que Él hizo por nosotros, y en el momento de creer en eso como para salvarnos, dice la palabra de Dios que nuestra posición eterna cambia. Dice en ese versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos coloca en ese momento en Cristo. Dios nos coloca en ese momento en la justicia. Dios en ese momento borra todas nuestras fallas, todos nuestros errores. Dios nos perdona, Dios nos limpia. En ese momento, ¿qué está haciendo Dios? Nos está dando la justificación. Y eso cambia todo, hermanos. Eso cambia todo. Y gracias a Dios por esa bendición, la justificación, la justicia dada a los creyentes por medio de la fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces la justicia, hermanos, ser declarado justo, bien, delante de Dios. ¿Y cómo se aplica? Por la fe en Cristo y su sangre. Y eso cambia nuestra posición eterna para siempre. Amén. Gloria a Dios. Eso me da a mí mucha seguridad en mi salvación. Eso me da a mí mucha confianza en quién soy como no solamente un cristiano, no solamente un hijo de Dios, no solamente un discípulo, sino un ser justo delante de los ojos de Dios. Y para terminar con ese punto, cómo se aplica la justificación, vamos a Romanos 3 otra vez. Romanos 3, otra vez, versículo 26. Vea lo que dice ahí. Dice, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Hermanos, la promesa de la justicia dada, la promesa de la justificación en la vida de los discípulos es lo siguiente. La justificación que poseemos por medio de Jesús proclama la justicia de Dios. Proclama la justicia de Dios. Leamos el versículo una vez más. Para manifestar su justicia en este tiempo. Esto es lo que Dios está haciendo. Manifestando su justicia en ese tiempo. Para que Él sea justo. Eso es lo que muestra la justificación dada a los creyentes. Porque insinúa que la obra de Jesucristo es suficiente, es perfecto, es lo requerido delante de los requisitos de la ley y básicamente proclama que Dios es justo. Dios es justo. Y que el que justifica al que cree en Jesús. Entonces, hermanos, proclama la justicia de Dios a los demás. Nuestra justicia delante de Dios, dada por la fe en Cristo y su obra acabada. Hermanos, me encanta lo que dice ese autor. Él dice,
Es solo por la pura intervención de la justicia de Cristo que obtenemos la justificación delante de Dios. Esto equivale a decir que el hombre no es justo en sí mismo, sino que la justicia de Cristo le es transferida por atribución, aunque estrictamente hablando sea merecedor de castigo. Y así es, hermanos, cómo se aplica la justificación en mi vida como seguidor de Cristo. Se aplica por medio de una persona y lo que Él hizo cuando derramó su sangre, y colocar mi fe en esa obra acabada de Jesús, y eso cambia mi posición eterna y declara la misma justicia del dador de esa justicia, quien es Dios. Amén, amén. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se aplica la justicia? Y ahora, el tercer punto: la justificación y el discípulo. ¿Cómo podemos, hermanos, ahora con toda esa doctrina, con toda esa información, con todas esas definiciones, aplicar esa promesa y esas verdades a nuestra vida práctica, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, y usarlo para hacer lo correcto, para seguir adelante, para seguir a Cristo en el camino? Vamos a mirar. Hermanos, al discípulo le es dado la responsabilidad, ¿cierto?, de seguir a Cristo, sea lo que sea el costo. Ahora estamos viendo el discipulado de muchos. Lo vemos, Dios lo ve. Entonces, nosotros como cristianos, como discípulos, queremos llegar al punto donde podamos seguir a Cristo, sea lo que sea el costo, si aún incluye que una pérdida personal o a una muerte. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos discípulos, y discípulos que sigan, sea lo que sea el costo. Entonces, la justificación y el discípulo. Hermanos, ustedes pueden ir a Proverbios 24, pero ustedes saben que en el camino vamos a tropezar, siguiendo a Jesucristo, haciendo su voluntad en la tierra, en nuestras vidas. Nosotros vamos a tropezar, nosotros vamos a caernos de vez en cuando. Eso sucede, eso pasa. ¿Es lo preferible delante de Dios? ¿Es lo preferido delante de Dios? No. Pero sucede. ¿Por qué? Porque el camino, como dice Mateo 7:14, el camino es estrecho, es difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado caminando en ese camino, porque es muy estrecho y difícil, y de vez en cuando vamos a caernos, porque no vimos ese tropiezo, o vamos a tropezar por un pecado, por un error, por un defecto que tenemos. Pero Proverbios 24:16 nos tiene un consejo muy importante para el discípulo. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermano, dice aquí que como justos, eso es lo que somos, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos ha dado, la justicia, si hemos creído en Él. Como justos
todavía vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a tener dificultades, pero hay que recordar que el justo se levanta, se levanta. Y de pronto estoy hablando a un discípulo, un cristiano esta mañana que ha caído en una cosa, un pecado, por causa de una duda, por causa de algo así. Y ha pensado que no puede levantarse de nuevo. Hermano o hermana, sí, yo le digo que sí, se puede levantar. Puede empezar a caminar en el camino de Jesucristo de nuevo. Porque usted es declarado justo y el Señor le dará misericordia según lo que usted tiene en Él. Hermanos, necesitamos recordar como hijos de Dios que el alcance de nuestra salvación incluye la justificación. Hermanos, no debemos dejar, jamás, no debemos dejar que el enemigo nos distrae de seguir la voluntad de Dios o corromper nuestra confianza como discípulos por tratar de condenarnos con sus acusaciones. Si nosotros caemos, ¿qué es lo que pensamos? No puedo volver. Si nosotros tenemos dudas, ¿qué es lo que pensamos? No lo puedo superar. Si nosotros tenemos dificultades así, ¿qué es lo que susurra el enemigo en nuestro oído? Él dice acusaciones. Él nos dice que no se puede. Él nos dice que no somos dignos. Él nos dice que un cristiano no lo hace. Él nos dice que Dios es perfecto y no le gusta. Él dice una cantidad de cosas así para desanimarnos, para que nosotros no sigamos adelante. Pero hermanos, no podemos permitir a Él hacerlo. No lo podemos hacer. Recordemos lo que somos en la palabra de Dios. Romanos 5:1, vea lo que dice. Y es uno de mis versículos preferidos acerca de la salvación, acerca de la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, alguien dijo: si sientes temor porque has ofendido a Dios, recuerda que Jesús con sus propias manos laceradas clavó tus pecados en la cruz. Y habiendo satisfecho a la divina justicia por ellos, mediante su muerte, los quitó de tu alma. Hermanos, la justificación es una bendición y nos ayuda, nos establece, nos da estabilidad, nos da fortaleza, nos da confianza, nos da mucho. Y deberíamos tener un conocimiento de nuestra justificación en Cristo. Bueno, hermanos, unos pensamientos para terminar. Recuerde, la justificación es declarar a uno condenado como justo. Eso es lo que Dios hace en el momento de creer. Él declara a uno justo que antes era condenado delante de Él. Gloria a Dios por la justificación. Y hermanos, esta justificación se aplica por la fe en una persona y su obra acabada, Jesucristo y la cruz del Calvario. Hermanos, la justificación le da al discípulo seguridad en cuanto a su destino eterno, lo cual lo establece en su vida terrenal como discípulo de Cristo. Hermanos, para mí eso me dice: si aún estoy enfrentando la muerte, estoy bien. Dios no me va a echar en el infierno. El enemigo no me va a echar
en el infierno. Nadie me puede dar miedo por mi eternidad, porque en Dios soy hecho justo por siempre. Amén, amén. Entonces, ¿qué tal usted? Los que me están escuchando. ¿Qué tal usted? ¿Ha colocado su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal de la condenación? Porque la condenación viene, si usted no conoce a Cristo, la condenación para usted viene y algún día va a ser echado en la condenación. ¿Ha colocado su fe en Cristo? Si no lo ha hecho, ¿por qué espera? ¿Por qué espera? Si usted no lo ha hecho, si usted no ha colocado su fe personal en Cristo como Salvador, usted no es justo. Va a morir en su pecado y no la justicia de Dios. Pero se puede recibir en este momento. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene la justicia de Él, puede orar conmigo para recibirlo en su corazón. En ese momento vamos a orar. Señor, muchas gracias por ese momento. Oro por los que me están escuchando que no conocen a Cristo todavía en sus corazones como Salvador. Si ellos están mirando, viendo, escuchando, quiero que ellos oren así. Dios, soy pecador, merezco la condenación eterna por mi pecado, pero creo en Cristo, tu Hijo, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre por mí. Y en este momento coloco mi fe en Él y confío en Él como mi Salvador personal. Y Señor, quiero orar por los demás discípulos de Jesucristo, los que ya conocen a ti, que sigan adelante, sea lo que sea la situación, sea lo que sea el costo, sea lo que sea el riesgo, porque son justos, son hechos justos. Esa buena parte de la salvación. Señor, ayúdales a ellos a tener confianza, seguridad y vivir sin temor porque son justos en Cristo. Gracias, Señor, por todo. Por favor, bendice a todos y por favor, que sea glorificado y magnificado en nuestras vidas personales y diarias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.